Nos queda un minuto y terminamos, ¿vale? Queda ya solo un cupo para obtener la décima. Para obtener la décima de más para segundo corte. Y un minuto. Bueno, muy bien. Terminado el tiempo de la prueba, la estudiante Karen Vanessa Arteaga se hace acreedora a su décima de más, tiene 5 de 5 aciertos y entregó oportunamente su prueba. Vale, mis jovencitos lindos, entonces muy bien. Bueno, entonces ahora sí los saludo muy cordialmente el día de hoy. Qué pena con ustedes, pues este inconveniente. Les informo que el día viernes en la noche nos avisaron de que los códigos en las aulas virtuales Zoom iban a cambiar, que el sábado borrarían todos los códigos y el domingo en horas de la noche nos entregarían la nueva clave, pero en realidad no lo hicieron. Esa era la razón de por qué le pedí a Alejandro de que generara el código, o sea, entra el link de la clase, pero no funciona, ¿vale? De tal manera que, pues, desafortunadamente, y a veces como se llevan a cabo los procesos en la U, si hasta el día miércoles no existe ese código, pues volveremos a trabajar por este medio, porque lo que no podemos hacer es perder el espacio de trabajo, ¿no? Creería yo. Lo único que jóvenes, póngale mucha atención al desarrollo de la clase el día de hoy porque no me permite grabar la clase, ¿vale? Entonces estas clases se irán sin su respectivo video, pero ahí está ya subido en plataforma todo su material, o sea, tanto el PDF como el PowerPoint que voy a utilizar para la explicación de la clase el día de hoy, ¿vale? Lo único que nos quedaría pendiente sería el video, pero bueno, yo creo que eso es superable. Vale, mis jovencitos lindos, no sé si tengan alguna inquietud. Yo el día miércoles estaré confirmando nuevamente. Si ya nos habilitan nuevos links, yo se los vuelvo a subir a la plataforma para que ustedes sin ningún inconveniente entren común y corriente como lo han hecho hasta el momento, pero si aún no está, volveré a generar un nuevo link que les compartiré al grupo. ¿Vale, jovencitos lindos? Eso sería. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la presentación de la clase que nos corresponde el día de hoy y les pido el favor de que si son tan gentiles me confirmen si efectivamente están mirando mi pantalla. Jóvenes, Sí, profe. vale, Sí, profe. perfecto. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, ¿verdad? Capítulo número 2, que tiene como propósito el mismo propósito que desarrollamos en el capítulo 1. Es decir, cuando terminemos este capítulo, ustedes estarán en condiciones de hacer la descripción de la economía colombiana, pero ahora al interior de las fronteras de nuestro país, ¿verdad? O sea, poder diagnosticar esa situación utilizando estos indicadores macroeconómicos internos. Entonces, para trabajar esos indicadores macroeconómicos internos, yo me voy a referir a tres áreas, ¿no?
que necesitamos analizar y diagnosticar, como son los precios, el empleo y por último lo referente a la producción. Entonces, esos indicadores macroeconómicos internos van a estar referidos a cada una de estas tres áreas, ¿sí? Entonces, voy a presentarles la temática que vamos a trabajar aquí. En primer lugar, esta área tan importante de los precios. Para esta área, así como para todas las demás que vamos a trabajar, vamos a ubicar un objetivo y una meta a alcanzar. Y con base en eso vamos a hacer el desarrollo del contenido temático, ¿no? Y tomando como referencia el quiz que ustedes acabaron de desarrollar, acuérdense que estos quizzes son como un ejercicio previo a lo que nosotros hacemos en la evaluación parcial, nos permite irnos preparando, ¿no? para ese evento. En la evaluación parcial evaluamos de la misma manera, únicamente con la diferencia de que pues tiene más preguntas porque el contenido que evaluamos es mucho más amplio, ¿no? Entonces nos orienta en el desarrollo de la temática. Entonces, frente al área de los precios, vamos a mirar un objetivo y una meta y vamos a determinar hasta qué punto la economía colombiana se aproxima a la consecución de ese objetivo y de esa meta. Pero también vamos a trabajar con respecto a diferentes fenómenos relacionados con este nivel general de los precios. Es decir, estamos dentro de la misma área y contemplando lo siguiente, miren, que cuando se habla de precios, se tiene la tendencia de que el único fenómeno que nosotros tenemos que analizar con respecto a los precios, perdónenme un segundito, me voy a quejar de lo de las aulas, que todos los profes se están quejando, entonces voy a apoyar la queja. Bueno, ya. Entonces, creemos que con respecto a los precios, lo único que nosotros podemos encontrar en un sistema económico es inflación, ignorando que hay una cantidad de fenómenos relacionados con los precios y que de hecho la inflación no es solo de un tipo, sino que existen diferentes tipos o diferentes clases de inflación. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir aquí, que es supremamente importante mirar cuáles son esos fenómenos relacionados con los precios y también entender que tanto la inflación como la deflación, por ejemplo, son de diferentes tipos y dependiendo del tipo de la clase de inflación o deflación que esté enfrentando un sistema económico, medidas de política para atenuar estas enfermedades tienen que ser diferentes, ¿no? Tienen causas diferentes y tienen efectos diferentes dentro de la economía. A eso es a lo que nos vamos a referir aquí. Luego vamos a diagnosticar esta área tan importante del empleo, haciendo referencia al mercado laboral y unas características deseables que toda persona que ingresa a un mercado laboral quiere encontrar, así como también el objetivo y la meta con respecto a esta área, para finalmente en este capítulo número 2 trabajar con respecto a lo que es la producción, ¿cierto? Y terminaríamos, a ver, perdónenme, alcancé a escuchar que alguien, a ver, tratemos de darle cabida. Y vuelvo nuevamente acá, vale, jovencitos lindos, uno, pero no me deja. Espérenme. La última que hago entrar. No me va a dejar permitir. Bueno, no vuelvo a hacer esto porque me toca hacer muchas vainas. Ya el que entró, entró. Bueno, entonces, ese es el contenido temático que nosotros vamos a trabajar aquí el día de hoy. Vale, jovencitos, nuevamente, por favor, me confirman si están visualizando mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces verán, cuando comenzamos este curso yo les dije a ustedes que yo iba a hacer una modificación
metodológica, con el ánimo de que el capítulo más difícil, que fue el que acabamos de estudiar y de repasar, lo evacuáramos cuando estábamos más, como más descansados. Nos veníamos de un periodo, pues, de un receso de la universidad, entonces estábamos como con las baterías cargadas. Hemos evacuado ese capítulo. Desafortunadamente en el parcial no nos fue bien para haber evacuado totalmente con evaluación y todo. Pero sí les sugiero que estudien mucho, mucho, por eso es que he estado renuente a dejarles taller, para que ahora sí, en el examen que tenemos el día miércoles 16 de diciembre, evacuemos toda esta temática y ya su examen final les quede de la parte más sencilla, ¿no? Porque efectivamente entramos ya en un aspecto que es mucho más manejable, mucho más sencillo, ya se van a dar cuenta. Quizá de este capítulo número 2, el tema más complicado sea este de los precios. De aquí en adelante va a ser mucho más comprensible, ya se van a dar cuenta. Y a partir del capítulo número 3, la materia tomó una naturaleza eminentemente teórica e incluso histórica, en donde probablemente ya la forma como vamos a manejar sea a través de lecturas dirigidas, o sea, no precisamente aquí explicándoles todo yo, que puede resultar también un poco pesado para ustedes y para sus planes de internet, ¿no? Sino dejándoles un poco más de espacio para que puedan asumir ustedes también su lectura y pues sí, ya más adelante la explicación correspondiente. Entonces, insisto, pónganle mucha atención, estudien mucho para que en ese examen del 16 de diciembre podamos evacuar toda la temática más compleja y ya vayamos de bajada, ¿no?, en el desarrollo de nuestro contenido. Bueno, el día de hoy vamos a abordar precios, ¿sí? Esta primera parte, que vuelvo y le repito, quizá es ya la última parte compleja que miremos en este curso de economía colombiana y entramos ya en un enfoque un poco más comprensible. Entonces verán, jovencitos lindos, yo les dije, vamos a trabajar un objetivo y una meta por cada área, ¿no? Entonces, para ilustrar este objetivo que, que yo les estoy haciendo referencia, quiero comenzar a decir que, por ejemplo, si nosotros saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente del común, a la que está en la calle, ¿qué le gustaría frente a los precios de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado? Yo les aseguro que la mayor parte de estas personas va a querer que los precios sean bajos, ¿no? Pero esto que es un deseo de la gente del común, en realidad es una enfermedad de la economía, tanto quizá más complicada que la misma inflación. Entonces, es por eso, miren, que el objetivo que plantea el análisis macroeconómico no es tener precios bajos en la economía, sino, miren, mantener la estabilidad de los precios. Ese es el objetivo, que los precios sean estables. Y que adicionalmente a eso, que los precios logren estabilizarse, es decir, ni precios altos ni precios bajos son deseables dentro de un sistema económico, sino que sean estables, y agréguele a eso que esa estabilidad en los precios se logre dentro del mercado, libres de obstáculos, ¿no? Libres de intervención gubernamental. Ya voy a hacer referencia al respecto. Entonces, verán, ya vamos a mirar la meta, pero lo primero que yo quiero explicar es esta parte, ¿no? A qué hacemos referencia con mantener la estabilidad de los precios. Entonces, me voy a referir primordialmente a esa parte. Mantener la estabilidad de los precios significa que los precios no deben ser ni tan altos que desencadenen en inflación, pero tampoco tan bajos que desencadenen en deflación. Ni inflación ni deflación. Hablamos de precios. Perfecto. Entonces, debemos entender a qué nos referimos con cada uno de estos procesos. ¿Sí? ¿Qué significa la inflación? Entonces, verán, a la inflación nosotros la debemos entender como un proceso, ¿sí? Un proceso, miren, está aquí, continuo, sostenido y significativo de incremento en el nivel general de todos los precios de los bienes y servicios que se encuentran dentro de la economía.
Entonces, verán, hay gente que cuando hablamos de inflación dice, la inflación es que suben los precios, ¿verdad? Y para ellos eso es inflación. Pero aquí nosotros tenemos que comprender que la inflación va mucho más allá de una simple subida de precios. De aquí en adelante, cuando ustedes vayan a definir la inflación, tienen que necesariamente incluirle estas dos características que están aquí en su diapositiva, que vuelven a este fenómeno de la inflación un problema grave de la economía. Es por esto que la inflación es grave. Verán, voy con lo primero. No es una simple subida de precios, algo que ocurre de manera coyuntural, que hoy amanecimos y que el precio de, qué sé yo, del arroz subió. Eso no es inflación. Miren, la inflación es procesual, es decir, es un problema estructural de la economía, o sea, que se viene presentando por varios periodos de tiempo, ¿sí? Es un problema que resulta de un conjunto de herencias históricas, ¿verdad? Se viene repitiendo periodo tras periodo ese incremento en el nivel general de los precios. Por eso hablamos de algo procesual. Entonces, insisto, periodo tras periodo, que puede ser mes tras mes, año tras año, los precios de los bienes y servicios que están en el mercado están experimentando una subida, ¿sí? No es un fenómeno coyuntural, no es de momento que subieron los precios, sino que de verdad durante largos periodos de tiempo se viene experimentando este fenómeno de forma continua, periodo tras periodo, de forma sostenida, es decir, en ningún periodo los precios vuelven a bajar, sino que se mantienen en su incremento. Miren, el incremento en el precio, en los precios de los bienes y servicios en el día a día es prácticamente imperceptible. O sea, los consumidores no alcanzamos a darnos cuenta que los precios de los productos que conforman la canasta familiar están experimentando ese incremento. Nos damos cuenta cuando nos detenemos en un momento y volvemos nuestra mirada hacia atrás. Entonces, ahí podemos evidenciar que el incremento en el precio ha sido significativo. Ustedes hagan la experiencia con cualquier producto. Entonces, los productos fundamentalmente que componen la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los renglones es la vivienda. Usted pregúntese, por ejemplo, si sus padres tienen vivienda propia, ¿cuánto le costó a su papá adquirir esa vivienda propia? ¿Verdad? Entonces usted se detiene hoy, sabe cuánto vale la casa de sus padres en la que usted habita hoy, el precio hoy, y mire cuánto valía esa casa cuando sus padres la compraron años atrás, y entonces se va a dar cuenta que el incremento en el precio de la vivienda ha sido significativo, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Vuelvo y le repito, imperceptible en el día tras día, pero que cuando nosotros volteamos a mirar hacia atrás, nos damos cuenta que los precios de estos bienes y servicios se han incrementado de manera considerable. Lo mismo puede ser, por ejemplo, verificando el precio de su pasaje de transporte, ya sea que usted utilice el bus público, que utilice taxi, por ejemplo. Entonces, deténgase hoy a mirar cuál es el precio de ese tiquete que usted adquiere todos los días para transportarse y regrese unos 10 años atrás para que verifique cómo ese incremento se ha convertido en significativo con el paso de los años. Entonces, el incremento en los precios de forma procesual, o sea, estructural, que viene acompañando la historia del sistema económico, vuelve a la inflación un problema grave de la economía, ¿verdad? Año tras año, periodo tras periodo, puede ser mes tras mes, los precios de los bienes y servicios se vienen incrementando. Y agréguele a eso otra característica que vuelve a la inflación un problema grave de la economía, es que ese incremento es generalizado, o sea, se produce cuando la mayor parte de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar está experimentando ese incremento en los precios. O sea, no hay inflación cuando crece el precio de la cebolla, no hay inflación cuando crece el precio de la papa,
No hay inflación cuando crece el precio del arroz, ni siquiera cuando conjuntamente crece el precio del tomate, del arroz, de la cebolla, del frijol, qué sé yo. Se experimenta esta enfermedad grave de la economía cuando más de la mitad de los productos que conforman la canasta familiar o cesta de consumo están experimentando este incremento. Ya lo vamos a mirar más adelante, pero la canasta familiar de los colombianos está constituida por 520 artículos. Cuando más de 260 artículos experimentan este incremento continuo, sostenido y significativo de sus precios, estamos hablando de inflación. Entonces, eso es la inflación, una enfermedad grave, muy grave de la economía, que de aquí en adelante cuando la resuman, cuando la definan, más bien, no se olviden de incluir estas dos características. Usted puede decir perfectamente que la inflación es un incremento en los precios, pero que es procesual y generalizado. Eso es inflación. No es simplemente que suben los precios, ¿vale? Entonces, por un fenómeno inflacionario galopante, fuerte, podemos quedar pobres todos en la economía. Incluso podemos quedar pobres con dinero. Podemos tener mucho dinero, pero que debido al incremento continuo, sostenido y significativo en el nivel general de los precios, ese dinero no nos sirve para comprar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, como es el caso de lo que les ocurre, por ejemplo, a, 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 ¿qué es? A los venezolanos, ¿verdad? Tienen dinero, pero su proceso inflacionario es tan fuerte que ellos no pueden adquirir los bienes y servicios que necesitan. Bueno, entonces la inflación no es deseable para esta área de los precios. Entonces, la gente del común anhela como un propósito de la economía tener precios bajos, que sería el fenómeno de deflación, pero la macroeconomía es muy clara, ni inflación ni deflación. Yo les decía que lo que la gente del común cree que es una ventaja de la economía, tener precios bajos, es también otra enfermedad que pueden enfrentar los sistemas económicos, tanto quizá más grave que la misma inflación. Por eso ni inflación ni deflación. ¿Cómo debemos entender a la deflación? Como una disminución en los precios, ¿cierto? Pero a diferencia de la inflación, la deflación es coyuntural, o sea, la deflación no es procesual, no es un problema estructural de la economía, es un problema coyuntural que aparece de momento, no de facto, pero que desestabiliza el sistema económico. No existe en el mundo ninguna empresa, por rica y poderosa que sea, que pueda soportar por largos periodos de tiempo que los precios de sus productos estén bajando. Por eso es que la deflación es coyuntural. Eh, Ustedes saben que muchos de los empresarios fijan sus precios con base en los costos de producción más un margen de utilidad. ¿Cuánto me cuesta producir este bien o este servicio y qué margen de utilidad me quiero ganar? Cuando se experimenta un fenómeno deflacionario, el empresario comienza por sacrificar su margen de utilidad, ¿verdad? Tiene que bajar su margen de utilidad, va bajando el precio, pero llega un momento en el cual la disminución en el precio puede conllevar a que se caiga por debajo de los costos de producción. Entonces, al caer el precio por debajo del costo de producción, que me cueste más a mí producir que el precio que yo le puedo colocar a mi producto, conlleva que el empresario quiebre, ¿verdad? Las empresas quiebran cuando hay deflación, ¿sí? Y en el momento en el que quiebran las empresas, se presenta en el mercado escasez de productos y la escasez de productos automáticamente incrementa los precios. Por eso es que la deflación es coyuntural, es momentánea, no puede durar en el tiempo un fenómeno deflacionario. Entonces la inflación es procesual por largos periodos de tiempo, en cambio la deflación es coyuntural. Y adicionalmente a eso, la deflación, a diferencia de la inflación, no es un fenómeno generalizado,
sino que se da por renglones dentro de la economía. Verán, me voy a explicar. Por ejemplo, nosotros habitualmente experimentamos fenómenos de inflación cuando al inicio de cada año, por ejemplo, sube el precio del combustible, de la gasolina. Entonces, al subir el precio de la gasolina, este jalona a un incremento en los precios prácticamente de todos los bienes y servicios que hay en el mercado. Entonces, no es solo que sube el precio del combustible, sino que todos los productos relacionados con el combustible, o sea, los que se tienen que transportar, experimentan también este incremento en el precio. Se vuelve un fenómeno generalizado. Yo les dije, más de 260 productos tienen que experimentar esta subida de precios para hablar de inflación, ¿verdad? En la deflación no ocurre eso. Miren, la deflación sí se da por renglones dentro de la economía, no es un fenómeno generalizado, sino que se da por renglones. Por ejemplo, hasta bien entrada la historia de la humanidad, los renglones de la economía que más experimentaban deflación eran los renglones del sector primario de la economía. Por ejemplo, había una sobrecosecha de papa y este producto, que es la papa, experimentaba una disminución en el precio, ¿cierto? Por renglones. Miren, la disminución del precio de la papa no jalonaba a que disminuyera el precio de la cebolla y el precio de la alberja y el precio del... No, o sea, solamente ese renglón de la papa experimentaba esta situación negativa, ¿no? Para ese renglón económico, ¿cierto? Hoy por hoy, dada la competencia que impone el mercado, podemos encontrar deflación, incluso, miren, los renglones del sector secundario de la economía, ¿cierto? Claro que vuelvo y les digo, ¿no? La experiencia es por renglones e incluso todavía más limitada. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han experimentado el hecho de que van o escuchan, ¿no?, la publicidad de Almacenes Éxito o de Al Costo que dice, solo por este fin de semana, mire, coyuntural, solo por este fin de semana, las neveras LG tienen un descuento del 40% en su precio de lista. Yo voy, miren, por un renglón de la economía, las neveras son las que están con descuento del 40%, solo este fin de semana coyuntural. O sea que si a mí se me pasa el tiempo y voy el día lunes, ya no las voy a encontrar en descuento, ¿verdad? Agréguele a eso que cuando yo voy y digo, pero yo sé que las neveras están en descuento, yo quiero una nevera Samsung, allí en el almacén le van a decir, las neveras Samsung no están en descuento, son las LG. Miren, no solo por renglón de las neveras, sino que adicionalmente a eso por marca. O sea, no es como en la inflación, que es un fenómeno generalizado, ¿verdad? Entonces, la deflación es una disminución en los precios que se da de forma coyuntural, momentánea. Acuérdese, ninguna empresa puede soportar continuas disminuciones en sus precios y además que se da por renglones, ¿no? Por renglones específicos dentro de la economía. Sin embargo, jóvenes, ni inflación ni deflación. La gente suele creer que la deflación es buena para la economía, que bajen los precios es bueno para el consumidor y no lo es. Ya les voy a decir el por qué. Y además dice, mire, además es coyuntural, es algo pasajero y además no es generalizado, pero no es cierto. O sea, la deflación no es bondadosa, es un fenómeno negativo para el sistema económico. Verán, jóvenes, dos razones fundamentales para calificar a la deflación como un fenómeno negativo. El primero, el hecho de que usted, que hoy está muy contento porque el precio de su producto bajó, ¿cierto? Usted va al mercado y experimenta una caída en el precio de su producto, está contento por eso, probablemente el día de mañana va a estar llorando porque lo despidieron de su empresa. La deflación lleva a la quiebra de las empresas y cuando las empresas quiebran, pues los que sufrimos somos los trabajadores, porque vienen despidos, ¿no?, masivos
de la mano de obra. Entonces, la deflación es gravísima. Hay ocasiones en que los economistas preferimos inflación a deflación y eso depende del tipo de inflación o deflación que esté enfrentando el sistema económico. Ya lo vamos a mirar más adelante. Segunda razón, la deflación paraliza la demanda, ¿no? Y al paralizar la demanda paraliza prácticamente toda la actividad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, hablemos de los vehículos. Cuando se dio este fenómeno de las pirámides, miren, el parque automotor, los vehículos nuevos particularmente, comenzaron a experimentar un fuerte proceso de deflación. Entonces los precios de los vehículos comenzaron a descender de manera considerable. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo me antojé de un carro, así un ejemplo cualquiera, ¿no? De 50 millones de pesos. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, Jocelyn Pamela ha comprado ese vehículo. Entonces yo le pregunto a Jocelyn, ay, qué lindo, a mí me encanta ese carro, ¿cuánto te costó? Y ella me dice, yo lo compré en 45 millones. Ay, ve, qué raro, yo lo pregunté y valía 50 millones. Pero llega Kevin Santiago y dice, yo lo compré la semana pasada y vale 40 millones. Cuando yo me voy al concesionario a mirarlo, porque voy entusiasmada, porque el precio de los vehículos ha caído, yo encuentro que efectivamente el vehículo que costaba 50 millones vale ahora 38 millones de pesos. O sea, miren, viene experimentando deflación, disminución en el precio, ¿no?, de los vehículos, y entonces ese es motivo más que suficiente para yo detenerme y no realizar la compra del vehículo. ¿Por qué? Yo no voy entusiasmada porque el precio ha disminuido. Sin embargo, la misma ambición hace que yo me detenga y no compre porque yo voy a esperar a que el precio baje más, ¿verdad? O sea, viene cayendo de manera importante el precio de este vehículo. Entonces, yo quiero obtener el mejor precio, lógicamente. Entonces, dejo de demandar esperando que el precio de este vehículo descienda todavía más. Entonces, mmm, inhibe la decisión de compra, paraliza la demanda y con ella la deflación hace que se produzca una parálisis, ¿no?, total de la economía. Entonces, ni inflación ni deflación, jóvenes, precios estables dentro de la economía, y agréguele a eso que dice precios estables dentro de mercados libres. ¿Qué quiere decir que los precios se estabilicen en el mercado? En el mercado libre de la intervención gubernamental. O sea, en otras palabras, el gobierno no tiene que intervenir en la economía para garantizar la estabilidad de los precios. Eso es lo que plantea el análisis macroeconómico, sino que los precios de los productos se deben estabilizar solos en la competencia que genera el mercado. Miren, esto es fuerte, ¿verdad? Y suena a política neoliberal, que los precios se regulan. Pero, ¿qué es esta? Miren, ¿no? Que cuando hay renglones dentro de la economía que son poco competitivos, ¿sí? Y que por lo tanto no puede generar productos con precios acordes a la capacidad de compra de la población. Hay gobiernos en algunos países que entran a subsidiar este tipo de productos, ¿no? Para que el precio se estabilice, porque de lo contrario desaparecerían del mercado. Es el gobierno el que tiene que entrar a subsidiarlos. Pero el gobierno, ¿quién es el gobierno? Es la pregunta. Yo les suelo decir a mis estudiantes, el gobierno es un señor viejito de barbas blancas que tiene mucho, mucho dinero y que se mete la mano al bolsillo y dice que pague el gobierno, y el gobierno dice, tome, yo le doy, y bien generoso, y señor gobierno, ayúdeme, y el gobierno saca del bolsillo y le dice, tome. El gobierno somos nosotros mismos, que con impuestos tenemos que subsidiar esos renglones poco competitivos de la economía. Por eso es que la macro dice, se tienen que regular en el mercado,
porque si no, no va a haber gobierno que alcance para pagar tantos subsidios y esto termina estrangulando a la sociedad en su conjunto. Eh, para que entiendan la importancia de eso, de mejor manera, miren lo que le pasó al gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Cuando comenzaron levantándose los productores de leche en la economía, pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos que subsidiara, ¿no? A los productores de leche, porque particularmente en la región de Nariño, Nariño y Putumayo, entra mucha leche proveniente del Ecuador a precios mucho más competitivos, ¿no? Para la sociedad. Y acuérdense la expresión del expresidente Juan Manuel Santos, ese tal paro no existe, que conllevó a que los productores de leche bloquearan, ¿no? Prácticamente las vías en el país, que esa es otra cosa particularmente importante, ¿no? De analizar. Mientras los productores de leche bloquearon departamentos como Nariño, Putumayo, incluso hasta el Cauca, parece ser que al gobierno poco o nada le importa eso. Allá verán que se vuelvan más pobres ellos. Solo se afectan cuando efectivamente los golpea a ellos, ¿no? Yo recuerdo que en esos días había un partido de la Selección Colombia en Barranquilla y lo único que le preocupaba al gobierno era saber si efectivamente la vía hasta Barranquilla estaba libre de bloqueo. O sea, le importaba más el partido de fútbol que la situación económica que vivía el país, ¿verdad? Entonces, cuando bloquean al país en su conjunto, entonces siente el gobierno y tiene que salir a prometer que los va a subsidiar. Entonces, listo, sí, pero por favor ábranme esas vías. Eh, yo voy a pagarle los subsidios. La gente del común dice, ay, sí, pobrecitos que los subsidien, ¿verdad? Entonces, miren, subsidiado el sector lechero, se levantan los cafeteros, los productores de algodón, los productores de azúcar, los productores de panela y todos en su conjunto, y hablamos del famoso paro agrario. Porque si el gobierno los subsidió a ellos, nosotros también necesitamos de simple lógica. Todos porque necesitamos de los subsidios del gobierno. Y es ahí donde esto se escapa, ¿no? Del manejo del gobierno, se sale de sus manos. Porque, insisto, ¿no? La gente dice, ay, sí, pobrecitos que los subsidien. Y yo siempre me pregunto, ¿pobrecitos ellos o pobrecitos nosotros? Porque ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para pagarle subsidios a todos prácticamente los renglones del sector primario de la economía? ¿De dónde? De los impuestos, ¿verdad? Que le va a cobrar a la sociedad en su conjunto. De allí es de donde los va a obtener. O sea que termina estrangulando a la sociedad con una reforma tributaria bastante onerosa que no vamos a poder pagar. Por eso es que la macroeconomía dice, tiene que ser sin intervención gubernamental. O sea, los precios de estos productos tienen que volverse competitivos en el mercado. O sea, tienen que estabilizarse en esa competencia que genera el mercado, ¿verdad? Bueno, me voy a regresar a la diapositiva uno. Entonces, se establece con respecto a la inflación, vuelvo a repetir porque es el fenómeno generalizado. Cuando nosotros creemos que los precios han logrado estabilidad, la meta dice, miren, se ha logrado la estabilidad cuando la tasa de inflación en un país que se mide a través de este indicador, medida a través del índice de precios al consumidor, no supera el 3% anual. Esa es la meta. Eh,
En semestres anteriores, cuando ustedes trabajaron macroeconomía, ustedes aprendieron a contabilizar este indicador llamado IPC, ¿verdad? Y quizá el objetivo de la macroeconomía es ese, ¿no? Enseñarles cómo se calculan estos indicadores macroeconómicos. Acá en economía colombiana vamos más allá del cálculo para poder hacer el correspondiente análisis. ¿Cuándo yo puedo decir que dentro de un sistema económico se ha logrado estabilidad con respecto a los precios? Se ha logrado estabilidad cuando la tasa de inflación medida a través del IPC no supera el 3% anual. Esa es la meta macroeconómica, lo que me va a permitir a mí determinar si efectivamente el sistema cumple o no con esa meta. Bueno, o sea, estamos refiriéndonos a un indicador que es el índice de precios al consumidor. Entonces, hablemos un poquito de este indicador en el sentido de que el índice de precios al consumidor es un número estadístico que nos permite medir el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que constituyen la canasta familiar o cesta de consumo, ¿verdad? Entonces, miren, la tasa de inflación en una economía se calcula, la forma más frecuente es calcularla a través del IPC, de este índice de precios al consumidor, la forma más frecuente, porque existen más indicadores, ¿no? Por ejemplo, ustedes en macroeconomía habrán visto adicionalmente a eso el índice de precios al productor, que también lo vamos a revisar aquí, y, por ejemplo, el deflactor implícito del Producto Interno Bruto es también otro indicador que nos sirve para medir la tasa de inflación. Sin embargo, la forma más frecuente para medir esa inflación es utilizar el índice de precios al consumidor. De hecho, el dato que nosotros escuchamos, por ejemplo, en, en ¿qué es? En las noticias, está dado con respecto al índice de precios al consumidor. Entonces, es la forma más frecuente. La tasa de inflación se mide de manera más frecuente a través del IPC y este IPC se calcula sobre la base de la canasta familiar o cesta de consumo. ¿Y qué es la canasta familiar o cesta de consumo? Un conjunto de bienes y servicios que son comprados por un consumidor típico. A eso se refiere esta canasta familiar o cesta de consumo, ¿no? Hay productos, o sea, bienes y servicios que con frecuencia adquieren los consumidores típicos, en nuestro caso, un consumidor típico colombiano. Bueno, pero es necesario entender, miren, que este índice de precios al consumidor es solamente representativo de los consumos que realizan los hogares de estratos medios y bajos de la población. O sea, el IPC no mide el comportamiento de los precios de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. No, solamente de aquellos productos que son demandados con frecuencia, vuelvo a repetir, por estratos medios y bajos. Miren, ni siquiera por los estratos altos de la sociedad, ¿sí? Por eso es que decimos que el IPC no incluye los productos suntuarios, es decir, esos artículos de lujo que generalmente son los consumos típicos de los estratos altos de la sociedad, así como tampoco se incluyen los precios de la maquinaria y el equipo, las materias primas, los insumos y todos aquellos bienes y servicios que sirven para producir otros bienes y servicios, que son los consumos típicos de los empresarios. No se tiene en cuenta esto. Dentro del IPC está única y exclusivamente lo que demandan para vivir mes tras mes las familias de estratos medios y bajos de la población. De esta manera, si yo quisiera mirar el comportamiento de los precios de todos los productos de la economía, es mejor que no revise el IPC, sino que revise el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Que si yo quiero saber cuánto le cuesta a un empresario producir un bien o un servicio, no es correcto que yo revise el índice de precios al consumidor, sino mejor que haga el análisis del índice de precios al productor.
Pero si lo que yo quiero saber es cuál es el costo de vida de los hogares medios y bajos de una población, lo correcto es que yo revise este indicador denominado índice de precios al consumidor. Bueno, vamos a decir adicionalmente que en Colombia existen dos instituciones que oficialmente calculan este índice de precios al consumidor. Oficialmente quiero decir reconocidas por el gobierno. El gobierno lo reconoce y generalmente toma en cuenta el indicador calculado por estas dos instituciones, que son el DANE y el Banco de la República. Hablo de que oficialmente quiere decir que hay una cantidad de empresas privadas que también realizan estos cálculos, sino que generalmente pues el gobierno toma en cuenta el dato del IPC que le entrega el DANE o el Banco de la República. Antes, miren, al DANE le correspondía el cálculo del IPC y al Banco de la República el cálculo del IPP, del índice de precios al productor. Pero hoy por hoy, en realidad, las dos instituciones realizan los dos cálculos, aunque el gobierno toma más en cuenta el dato que le entrega el DANE, ¿verdad? Este índice de precios al consumidor entregado por el DANE. Verán, este DANE para calcular el índice de precios al consumidor toma en cuenta la canasta familiar, ¿no? Acuérdense, canasta familiar, es decir, consumos típicos de los estratos medios y bajos de la población. Y si queremos analizar la canasta familiar que entrega el DANE, tenemos que entender que este DANE agrupa los renglones de la canasta familiar en 4 categorías fundamentales. Miren, en primer lugar, el DANE dice, está una categoría que llama alimentos, que según el último análisis realizado por el DANE, los alimentos representan aproximadamente el 32% de todos los productos que los colombianos demandan en la canasta familiar. Vivienda, segunda categoría, que representa el 10% de todos los productos, vestuario, con una participación del 20%, y un renglón que el DANE llama misceláneos, que es un renglón variado en donde se toman en cuenta diferentes bienes y servicios en la economía, ¿no? Como yo aquí menciono algunos de los servicios que forman parte de misceláneos, ¿no? Como por ejemplo el transporte, la salud, la cultura, gastos varios, educación. Aquí en misceláneos encontramos también otro tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo productos tangibles como productos para adelgazar, lo cual es increíble, ¿no? Como por ejemplo los teléfonos celulares forman parte de la canasta familiar y están incluidos en este renglón de misceláneos que representan aproximadamente el 38% del total de los bienes y servicios que consumen los colombianos. El criterio que toma el DANE para incluir un producto, sea un bien o un servicio, dentro de la canasta familiar es la frecuencia con la que las familias de estratos medios y bajos consumen este tipo de productos, ¿sí? Entonces, aquellos productos que mes tras mes son demandados por las familias de estratos medios y bajos de la población, pues son incluidos dentro de los productos de la canasta familiar. Pero jovencito, si descontamos este renglón de misceláneos, o sea, lo voy a quitar de aquí porque este renglón pues contiene bienes y servicios de diferentes géneros, no tiene exclusividad con algún producto, nos podemos dar cuenta que el mayor porcentaje está en alimentos, ¿verdad? Que es el 32% de los productos demandados por las familias colombianas, confirmando que Colombia sigue siendo fundamentalmente una economía de subsistencia, en donde la mayor parte de su ingreso se destina a la satisfacción de la necesidad más básica, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que es la de alimentarnos. Esta composición de la canasta familiar estructurada por el DANE con estas 4 categorías ha sido fuertemente criticada. Miren, se acusa al DANE
de que se ha quedado obsoleto, ¿no? En la forma como ha estructurado la canasta familiar y que ésta no la ha ido actualizando y adecuando a las nuevas tendencias de consumo que tiene la población colombiana en su conjunto. Entonces, han habido muchas críticas. Una de ellas, quizá la más importante, la que realiza una firma privada, que es Invamer Gallup, que le recomienda al DANE realizar una nueva clasificación de la canasta familiar, teniendo en cuenta básicamente el origen de los artículos y las nuevas tendencias de consumo, ¿no? En el mercado, porque esto ha evolucionado, ¿no? De una manera bastante significativa. Entonces, miren, Invamer Gallup recomienda reclasificar esa canasta familiar teniendo en cuenta nuevamente 4 categorías, pero que las denomina de forma diferente Invamer Gallup, de acuerdo con el origen, ¿no?, que tienen los artículos. Miren, de esta manera, Invamer Gallup dice que en la canasta familiar debe existir un primer renglón, que es lo que se denomina los alimentos sin procesar. Alimentos sin procesar. Es decir, estamos haciendo referencia aquí a todos los productos que llegan directamente del campo a la mesa, ¿sí? Sin necesitar ningún proceso de transformación. Cuando los colombianos ven más tipo de productos, pues los más favorecidos son los campesinos colombianos y en general el sector rural. Alimentos sin procesar es un renglón que ha ido perdiendo importancia, ¿no? Dadas las nuevas tendencias de consumo en nuestro país. Si miramos a las amas de casa de algunas décadas atrás, nos daríamos cuenta de que efectivamente eran las mujeres amas de casa las que acudían al mercado y que su canasta familiar estaba integrada fundamentalmente por este tipo de productos, alimentos sin procesar. Cuando la mujer no ingresaba de forma importante al mercado laboral, y todo lo contrario, no se quedaba en su casa preparando durante toda la mañana los alimentos de su familia. Entonces, los más beneficiados allí, los campesinos. Hoy por hoy, cuando la mujer está inmersa en un mercado laboral, ya las nuevas tendencias de consumo han determinado que quienes mercan no son efectivamente las amas de casa, sino fundamentalmente los dueños de restaurantes. Son los que van al mercado a comprar estos alimentos sin procesar, ¿verdad? Quizá los grandes perjudicados, los campesinos. Representa el 30% este renglón de alimentos sin procesar, según Invamer Gallup. Un segundo renglón que la firma privada lo califica como el renglón de pago de arriendo y otros gastos de vivienda, que representan el 15%. Si nosotros analizamos este renglón de pago de arriendo y otros gastos de vivienda, encontramos aquí también un deterioro de la calidad de vida de los colombianos, porque en la clasificación anterior, la que pues tiene hasta hoy en día el DANE, entonces, en la anterior canasta familiar, eh, este, mm, se encontraba aquí en este segundo renglón vivienda, ¿verdad? Vivienda, dando a entender que los colombianos podían acceder a tener una vivienda propia. Invamer Gallup dice que ya no se debe hablar de vivienda como tal y que de hecho las nuevas generaciones han dejado de ver el conseguir vivienda propia como una inversión y que la comienzan a ver más como un gasto, razón por la cual optan por el pago de arriendo y otros gastos de vivienda que representan el 15% del total. Sin embargo, miren, jóvenes, aquí es importante manifestar que la vivienda satisface otra necesidad básica, que es esa, ¿no? La de tener una vivienda propia como una forma de seguridad, ¿no? De un refugio, ¿no? Para la población. Alimento, vestido y vivienda son las necesidades básicas de una población.
y parece ser que con esta nueva clasificación no se alcanza a cubrir estas necesidades básicas. Viene un tercer renglón que hace referencia a los bienes manufacturados, incluido alimentos procesados, que representan el 37% del total de los productos demandados en la canasta familiar. Bienes manufacturados, incluido alimentos procesados. Bienes manufacturados, o sea, hablamos de todos aquellos productos del sector secundario de la economía, ¿no? Incluidos los alimentos procesados, es decir, los enlatados, los embutidos, los envasados, empaquetados, ¿verdad? Que hoy por hoy pues tienen una mayor participación dentro de los productos de la canasta familiar, ¿sí? Entonces, volvamos a las nuevas tendencias de consumo cuando la mujer es protagónica dentro del mercado laboral, ya ha dejado un poco su casa para salir a cumplir con sus funciones laborales, ya no va a demandar tantos alimentos sin procesar como aquellos alimentos procesados que le garantizan a usted que al llegar después de su jornada laboral puede tener listo el almuerzo de su familia con solo meterlo al microondas, ¿verdad? Entonces, miren, ya la gente no compra, por ejemplo, los productos para hacer una bandeja paisa, qué sé yo, el frijol, la papa, la carne, sino que compra los productos de, por ejemplo, la línea Sofía Express de Zenú, que le promete que en esa cajita, si usted la mete al microondas, en 15 minutos tiene la bandeja paisa para su familia. Miren, los grandes sacrificados, nuestros campesinos, los grandes favorecidos, las multinacionales y transnacionales que nos invaden con este tipo de productos, ¿verdad? Y eso sin contar con las amas de casa, con las mamás, más bien, ¿no? Ya no son amas de casa, que elaboran y que prefieren, en vez de comprar alimentos sin procesar, adquirir una tiquetera para entregarle a cada uno de los miembros de su familia, pues esa tiquetera con la cual de pronto nos encontramos en el restaurante para almorzar, ¿verdad? Ese es este nuevo renglón. Y bienes manufacturados que forman parte permanente de la demanda de los productos de la canasta familiar, como son, por ejemplo, los electrodomésticos. Sí, hoy por hoy no hay mujer que no tenga en su casa un horno microondas, una licuadora, la cafetera, la olla arrocera, que también están facilitando nuestras tareas domésticas para poder cumplir con ese enorme conjunto de obligaciones que tienen hoy las mujeres, ¿verdad? Representa el 37%. Inbamer Gallup dice que en este renglón la mayor participación la tiene alimentos procesados. De tal manera que si sumamos los alimentos sin procesar, que son el 30%, más los alimentos procesados con el 37%, tendríamos aproximadamente un 67% de los productos que demandan las familias colombianas concentradas solo en alimentos para satisfacer la necesidad más básica de la población. Y además de esto, complementando al análisis de que este renglón de bienes manufacturados, incluidos alimentos procesados, ha encarecido enormemente la canasta familiar de los colombianos. No es lo mismo cuando usted, volvamos a la bandeja paisa, sale a comprar la libra de frijoles, qué sé yo, los tomates, la cebolla, lo que necesita al mercado, que tiene un costo mucho más bajo que cuando usted va a Jumbo, al Costo, a Éxito, a comprar la bandeja paisa de la línea Sofía Express de Zenú, que viene por lo menos 10 veces más caro de lo que le costaba acá, ¿verdad? Entonces esto ha encarecido significativamente. Y el cuarto renglón, que son los bienes y servicios personales y públicos, que representa el 18% de los productos demandados por la canasta familiar de los colombianos, en donde están incluidos productos que ustedes ni siquiera se van a imaginar como parte de la canasta familiar. Ya lo vamos a mirar más adelante, pero menciono algunos, como por ejemplo
Les decía yo, los productos para adelgazar, como por ejemplo las idas a gimnasios, como por ejemplo las salidas a restaurantes, a bares, forman parte hoy de la canasta familiar por la frecuencia de compra que tienen las familias de estratos medios y bajos de este tipo de productos. ¿Sí? Ya los vamos a mirar más adelante. Bueno, hablemos ahora sí de esta otra institución que es el Banco de la República, que también sugiere una clasificación para los productos que conforman la canasta familiar y que el Banco de la República los clasifica teniendo en cuenta el comportamiento de estos bienes y servicios dentro del mercado. La forma como ellos se comportan dentro del mercado es... es el eje, ¿no?, que toma el Banco de la República para clasificar los productos de su canasta familiar, y de esta manera el Banco de la República concibe 3 renglones. El primero, que se denominan los bienes y servicios de oferta fija y precio flexible. Ahorita los vamos a mirar en detalle, cada uno de ellos. Estos bienes y servicios de oferta fija y precio flexible, el Banco de la República afirma, son los productos que poseen precios básicos dentro de la economía. ¿Y qué quiere decir tener precios básicos? Quiere decir que estos productos determinan sus precios en sus propios mercados por oferta y por demanda. Por ejemplo, los bienes del sector primario, ¿no?, de la economía. El segundo renglón, los bienes y servicios de oferta flexible y precio fijo, productos que no poseen precios básicos, sino que su precio está determinado con base en los costos, y son fundamentalmente los bienes manufacturados. Y finalmente el tercer renglón, los bienes y servicios de oferta relativamente flexible y precio relativamente fijo, que son todos los demás productos que componen la canasta familiar de los colombianos. Casi la mayoría tienen este comportamiento. Acuérdense que el Banco de la República los clasifica con base en el comportamiento. Entonces revisemos cada uno de ellos. Aquí tenemos el primer renglón de los bienes y servicios cuyo comportamiento es tener oferta fija y precio flexible dentro de la economía. Bueno, yo les decía ahorita que a estos productos de oferta fija y precio flexible, el Banco de la República los denomina como productos que poseen precios bajos en la economía. ¿Qué significa tener precios básicos? Significa que el precio de este tipo de productos va a estar determinado en su propio mercado por oferta y por demanda. Por eso son los productos del sector primario de la economía, ¿verdad? Entonces, verán, entendamos este comportamiento de los precios de oferta fija y precio flexible. Aquí tenemos el primer cuadrante del plano cartesiano, en donde en el eje vertical vamos a ubicar los precios y en el eje horizontal las cantidades, ¿no?, de productos que se comercializan. Aquí tenemos la curva de demanda de mercado con pendiente negativa, como ustedes la conocen, y la curva de oferta de mercado con pendiente positiva. Las dos, las originales, están en líneas negras. Miren, entonces, en la intersección entre la curva de oferta y la curva, entre la curva de oferta y la curva de demanda, se determina el precio, ¿no?, de los productos aquí en P sub 0, en el punto de intersección entre las curvas originales. El Banco de la República afirma que si en cualquier momento se presenta un movimiento de la demanda a la derecha o hacia la izquierda, aquí también les recuerdo que cuando ustedes estudiaron su microeconomía, habrán analizado el hecho de que esta función demanda de mercado es suficientemente elástica, es decir, se mueve mucho en el tiempo, ¿no? En el corto plazo puede experimentar cambios, incrementos o disminuciones la función demanda de mercado. Por el efecto de una publicidad, incluso la función demanda de mercado puede moverse, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con la oferta. La función oferta es inelástica, ¿no? Se resiste a moverse en el corto plazo, ¿no?
No es fácil desplazar esta curva de oferta, más si se trata de los productos del sector primario. Entonces, para que ustedes me puedan comprender mejor, miren, jóvenes, vamos a suponer que este fuera el mercado del café, de este producto que es el café. Aquí tenemos la demanda de café y aquí tendríamos la oferta de café y en la intersección determinaríamos el precio del producto. Si partiendo de esta situación inicial, voy a poner un ejemplo cualquiera, saliera una publicidad en el mercado que dice, y con respecto a la situación actual que enfrentamos, dice que el café es un producto que ha mostrado que tiene características importantes para combatir el coronavirus. Miren, el efecto de esa publicidad va a ser que automáticamente el día de mañana haya un incremento considerable en la demanda de café en el mercado. Aumenta la demanda de café. Mucha gente va a salir al mercado a querer consumir este producto. El café, por ser un producto del sector primario de la economía, es un producto de tardío rendimiento. Quizá el producto de más tardío rendimiento que hay en el sector primario de la economía, porque para producir café tipo exportación se requiere de 5 años para llegar a producir café tipo exportación. Eso significa que por más demanda que haya en el mercado, yo no voy a poder aumentar esta oferta para satisfacer estas necesidades de demanda. La oferta va a permanecer rígida, miren, fija en su posición inicial. Son bienes y servicios de oferta fija. No puedo aumentar. Yo puedo sembrar el campo con café, pero tengo que esperar 5 años a que dé su cosecha. La oferta se comporta de manera fija y por lo tanto el incremento en la demanda se va a ver reflejado automáticamente en un incremento en el precio del producto. Son bienes y servicios de oferta fija y precio flexible. O sea, el impacto del incremento en la demanda se va a ver reflejado automáticamente en un incremento en el precio del producto. Caso contrario, si saliera una publicidad dañosa y dijera que consumir café baja las defensas y que eso a usted lo deja vulnerable frente al nuevo coronavirus, yo le aseguro que el día de mañana baja la demanda de café, disminuye considerablemente la demanda de café. Acuérdense lo que les decía, esta función demanda es fuertemente elástica, se mueve muy rápido en el mercado y el café es un producto perecedero que su oferta va a permanecer fija. Yo no puedo decir, como la gente no está demandando café, entonces yo lo voy a almacenar hasta que el mercado se recupere y saco a vender este café que produje. No se puede hacer eso. Es más, si yo tengo por salir una cosecha de café, por más de que el mercado del café se haya dañado y la gente no esté demandando, yo no puedo detener esa cosecha. Son productos de oferta fija, por la razón por la cual la disminución en la demanda se va a ver reflejada automáticamente en una disminución en el precio del producto. Bienes y servicios de oferta fija, precio flexible. Productos que poseen precios básicos dentro de la economía. Precios básicos se significan que el precio está determinado por oferta y por demanda. Miren, el Banco de la República dice, hay un segundo renglón, ¿sí? Que son aquellos bienes y servicios que se caracterizan por tener oferta flexible y precio fijo. Bienes y servicios de oferta flexible y precio fijo. ¿Cómo se comportan este tipo de productos dentro del mercado? Verán, en primer lugar, son productos del sector secundario de la economía, ¿no? Los que tienen este comportamiento, o sea, los bienes manufacturados. Aquellos productos que a la hora de determinar el precio no lo hacen por oferta y por demanda, sino que lo hacen con base en los costos de producción. Es decir, el empresario sabe perfectamente cuál es su estructura de costos, cuánto le cuesta producir este bien
y a esto le agrega el margen de utilidad que se quiere ganar y de esa manera determina su precio. Entonces, ahora sí, ¿cómo se comporta? Verán, para poder explicar el comportamiento, discúlpeme, voy a extender esta linecita para que ustedes la puedan apreciar mejor. A ver, veamos si me deja. Bueno, entonces, para que ustedes me comprendan, vamos a suponer que este es el mercado del calzado. Perfecto. Yo voy a utilizar las curvas de oferta y demanda, pero haciendo la aclaración de que este tipo de productos no determinan su precio por oferta y demanda, sino que lo determinan con base en los costos de producción. Entonces, verán, tenemos aquí el primer cuadrante del plano cartesiano, en el eje vertical el precio y en el eje horizontal las cantidades de producto. En color negro tenemos las líneas originales de oferta y demanda dentro del mercado. O sea, aquí tenemos la demanda de calzado con pendiente negativa. Aquí tenemos la oferta de calzado con pendiente positiva. ¿Dónde vamos a determinar el precio? Metodológicamente en el punto de intersección, pero recordar que este precio no se determina por oferta y por demanda, no son productos con precios básicos, sino que este precio está determinado con base en el costo de producción más el margen de utilidad. Partiendo de este precio, vamos a suponer que hay un incremento en la demanda por este tipo de productos. Miren, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, hacia la línea naranja en deprima. Imagínense que estamos en temporada de Navidad y que la gente sale al mercado a comprar los zapatos que va a requerir su familia. Entonces, miren, hay un incremento en la demanda. Entonces, ¿cómo se comportan estos productos? Miren, la oferta automáticamente se mueve en la misma dirección y en la misma proporción del movimiento de la demanda. O sea, se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Oferta flexible, la oferta se mueve hacia la derecha para lograr cubrir las necesidades de demanda. Yo les dije, si este es el mercado del calzado y la gente ha salido a comprar los zapatos de su familia, aquí tendríamos, por ejemplo, los empresarios que durante la cuarentena tuvieron que almacenar los zapatos y no pudieron vender. Entonces, ¿cómo esta oferta es capaz de moverse automáticamente hacia la derecha? Porque el empresario puede sacar de bodega todo lo que tenía almacenado y ponerlo a disposición del mercado. Este movimiento de la oferta en la misma dirección y en la misma proporción del movimiento en la demanda garantiza que el precio permanezca fijo. Bienes y servicios de oferta flexible y precio fijo. Precio fijo, como la oferta se movió, respondió a las necesidades de la demanda, esto garantizó una estabilidad en el precio. Caso contrario, la demanda disminuye. Pasa la época de Navidad y deja a la gente de demandar este tipo de productos, en este caso el calzado. Este empresario, miren, puede retirar el calzado del mercado, guardarlo en bodega, almacenarlo hasta esperar que el mercado mejore, ¿verdad? Para no tener que bajar el precio de su producto. La oferta se va a mover en la misma dirección y en la misma proporción del movimiento de la demanda y esto garantiza la estabilidad de los precios. Son bienes y servicios de oferta flexible y precio fijo. Verán, dos cosas. La primera, el movimiento de la oferta se garantiza por lo que el empresario tenga almacenado en bodega, porque no es cierto que al aumentar la demanda de calzado yo pueda producir más zapatos de la noche a la mañana. Eso no puedo. De todas maneras, la oferta es más inelástica. Si yo no tengo zapatos en bodega y tengo que comenzar a producir, eso va a requerir de un corto, un mediano plazo para aumentar la oferta. El incremento automático de la oferta obedece a que el empresario saca
al mercado lo que tenía almacenado, ¿verdad? Y dos, que cuando los productos de la canasta familiar están constituidos por este tipo de bienes de oferta flexible y precio fijo, esto le garantiza una fuerte estabilidad al IPC. Miren, hace que se garantice el cumplimiento, ¿no?, de la meta macroeconómica. Quiero precios fijos, a diferencia de este tipo de productos, ¿no?, de los de oferta fija y precio flexible, que le generan una fuerte inestabilidad al IPC, amenazan el cumplimiento, ¿no?, del objetivo de la meta macroeconómica. Bueno, y finalmente tenemos los bienes y servicios de oferta relativamente flexible y precio relativamente fijo, en donde está la mayoría de los bienes y servicios que existen en el mercado. La mayoría tienen este comportamiento, incluidos los productos con precios básicos e incluidos los bienes manufacturados. Entonces, entendamos el comportamiento de este tipo de bienes. Aquí tenemos en el eje vertical los precios y en el eje horizontal las cantidades. En líneas negras tenemos las funciones demanda y oferta de mercado originales, que en el punto de intersección vamos a determinar el precio, verán, y el precio de estos productos de oferta relativamente flexible y precio fijo se determinan parte en el mercado por oferta y por demanda y parte con base en los costos de producción, o sea, se hace una fusión a la hora de determinar el precio entre estas dos formas, ¿no?, que acabamos de mirar. O sea, este productor toma en cuenta las fuerzas de mercado, oferta y demanda, pero también tiene una estructura de costos a la hora de determinar el precio de su producto. La demanda se mueve vertiginosamente. Vamos a suponer que hay un incremento en la demanda, o sea, un desplazamiento hacia la derecha, la línea naranja en D'. Entonces, ¿cómo se comportan estos productos? Mire, la oferta también se va a desplazar en la misma dirección del movimiento de la demanda, pero no en la misma proporción. Miren, todo este es el incremento en la demanda, todo este movimiento. La oferta también se mueve, pero mucho menos que el movimiento de la demanda. Por eso, oferta relativamente flexible. Miren, el pequeño movimiento que hace la oferta conlleva a que el precio aumente, pero no tanto como hubiese aumentado el precio si la oferta se hubiera mantenido rígida en su posición inicial. O sea, en otras palabras, ese pequeño movimiento de la oferta en la misma dirección del movimiento en la demanda conlleva a amortiguar el impacto de incremento en el precio. Por eso hablamos de oferta relativamente flexible, se mueve pero no tanto. Y precio relativamente fijo, o sea, el precio no permaneció fijo, se movió, pero no tanto como si se hubiera movido si la oferta hubiera permanecido rígida. Caso contrario, si la demanda no aumenta sino que disminuye. Miren, al disminuir la demanda, pasar a la línea naranja de D2', la oferta también va a disminuir a O2'. Disminuye, la oferta se mueve en la misma dirección, pero no en la misma proporción. Y este movimiento de la oferta va a hacer que el precio disminuya, pero no tanto como hubiera disminuido si la oferta hubiera permanecido en su posición inicial. Entonces, insisto, los pequeños movimientos de la oferta neutralizan el impacto en el precio, minimizan, ¿no?, el impacto en el precio. La oferta se mueve, pero no tanto como el movimiento de la demanda, y esto hace que de alguna manera el precio permanezca relativamente fijo, no totalmente fijo, relativamente, porque algo se mueve, pero no tanto como si se hubiera movido, si la oferta hubiera permanecido constante. Aquí tenemos la mayoría de los bienes y servicios, ¿cierto?, de la economía, en donde, por ejemplo, si se tratara del mercado de la papa, que dijimos es un producto con
precios básicos. Se aumenta la demanda de papa o de café, yo creo que les dije de café. Yo sé que no puedo producir de la noche a la mañana más café para lograr responder a estas necesidades de demanda. No puedo producir, pero podría importar café. Y eso va a llegar a ocasionar que en el corto plazo yo pueda desplazar esta curva de oferta, ¿sí? Si baja la demanda y yo no puedo vender mi café en el mercado doméstico, yo podría intentar vender ese café en el mercado mundial y con eso disminuiría la oferta interna de ese producto. Pues en teoría suena bien, ¿no? En la práctica es bien difícil de hacer. Ahora sí, supongamos que fuera el mercado del calzado. Aumenta la demanda de calzado y es difícil que el empresario tenga exactamente los pares de zapatos que requiera el mercado. Puede tener una parte, no todos, ¿cierto? Entonces, la oferta se mueve menos que lo que se mueve la demanda. Sin embargo, esos pequeños movimientos generados en la función oferta conllevan de alguna manera a neutralizar el impacto en los precios. Bueno, esa es la clasificación que realiza eh, el Banco de la República con respecto a los bienes y servicios que constituyen la canasta familiar. Bueno, eso sería lo que quería compartir con ustedes. El día miércoles vamos a continuar analizando otros comportamientos de este índice de precios al consumidor para concentrarnos en determinar si efectivamente en Colombia se cumple o no la meta macroeconómica de la estabilidad en los precios, es decir, que el índice de precios al consumidor no crezca, ¿no?, más allá del 3% anual. Vale, jovencitos lindos, los escucho si tienen alguna pregunta. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo una pregunta porque yo estuve mirando un video del DANE y aparece que la clasificación por ingreso dice que antes era con enfoque relativo bajo, medio y alto, pero que a partir del 2019 ya cambió. Entonces, había una pregunta del quiz donde decía que solamente es para la población con ingreso bajo y medio. Ajá. Pero, o sea, aquí en el video dice que es bajo, medio y alto. No. A ver, Danielita, te estás confundiendo tú. Yo no estoy hablando de estratificación del DANE. De eso no estoy hablando. O sea, de cuáles son los estratos socioeconómicos que toma en cuenta el DANE, no estoy hablando. Yo estoy hablando de que ese índice de precios al consumidor que calcula el DANE es representativo de los consumos que realizan los estratos medios y bajos de la población. ¿Ya? Del IPC, Danielita, el IPC que calcula el DANE no toma en cuenta todos los estratos socioeconómicos que tiene en cuenta el DANE, no los toma en cuenta todos, solo los consumos típicos de las familias que pertenecen al estrato medio y bajo de la población. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, ya lo entiendo. Gracias. No son los estratos socioeconómicos que toma en cuenta el DANE, que son todos esos que están ahí considerados, sino de quién es representativo ese IPC. Por ejemplo, en el IPC, lo que les decía yo, no se toman en cuenta los artículos suntuarios o de lujo, porque esos no son consumos típicos que realicen las familias de estratos medios y bajos, que es lo que abarca el IPC. Por eso yo te decía, si yo quisiera mirar el comportamiento de los precios de todos los productos que hay en la economía, incluidos productos de lujo, incluido maquinaria y equipo, incluido insumos para la producción, etcétera, no es correcto que yo revise el IPC,
porque el IPC no me va a tener en cuenta el comportamiento de ese tipo de productos, el comportamiento de los precios de esos productos. Yo debería revisar otro indicador, el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, por ejemplo, porque ese sí toma en cuenta todos los productos que se generan en la economía. ¿Vale? O si yo quiero saber cuánto le está costando a un empresario producir, no es correcto que yo revise el IPC. El IPC es solo representativo de los estratos medios y bajos de la población. Estrato medio y estrato bajo. ¿Vale? Entonces, a eso es a lo que me refiero, no a la estratificación total que hace el DANE, sino a quiénes representa, qué consumos representa el IPC. Los consumos típicos de estratos medios y bajos de la población. No sé si me hice entender un poco mejor allí. Por eso te decía, yo no estoy hablando de los estratos del DANE, los estratos socioeconómicos que toma en cuenta el DANE, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es representativo el IPC, de los consumos típicos de los estratos medios y bajos. ¿Vale, Danielita? Sí, profe, muchas gracias, ya le entiendo. Con mucho gusto. ¿Qué más será, jovencitos? Profe, una cosita más. Era por decirle que de Cuéntame. pronto considera hacernos el taller. De pronto. Pues que lo considere, profe, porque estamos como Verán, preocupados. yo lo considero, Ujú. pero probablemente es un arma de doble filo para ustedes. Ya le voy a decir por qué. Yo les aseguro que les hago el taller y más de uno no va a estudiar. Y van a volver a perder el examen y el examen final se vuelve un monstruo, porque sería mucho contenido temático, mucho. En cambio, si no va a taller, los obligo a que todos estudien y evacuamos esta temática. Lo que sí va a haber es recuperación, si les va mal. A eso es a lo que me refiero. Pero no sé, ustedes pues dirán si de Profe, verdad quieren que lo considere. profe, ¿Vale? estábamos mirando en la Ajá, guía donde se hace la presentación de la asignatura y cómo se va a evaluar. Y ajá. pues, o sea, ahí no se establece o no está pactado que la evaluación sea acumulativa. No, pero yo lo dije muy claramente aquí, mi amor. Lo lamento mucho. No me vayas a salir con eso. Yo lo dije muy claro aquí. Es más, es que ni siquiera tengo por qué quitarles. Las evaluaciones siempre son de todo. Yo hago esa concesión de que cuando al 50% más uno le va bien, les quito. Pero si tú me vas a salir con eso, evalúo como tiene que ser. Siempre todo. ¿Perfecto? Entonces ustedes me dirán más adelante, ¿vale? Bueno, Si profe, hacemos o no taller o si la otra hacemos clase, única la y otra clase seguimos hablando exclusivamente. del tema, ¿le parece? Ajá. ¿Cómo, perdón? Sí, profe, le digo que pues considerémoslo y la otra clase miraríamos a ver qué hacemos. Ajá, vale, perfecto. Ahí miramos Ujú. y ya nos damos cuenta. Los talleres no son para sacar notas. Los talleres son para que estudien. Claro que sí, Yo que profe. soy buena gente y saco notas, pero pues no nos ha ido bien con eso. Es que de verdad, gente con talleres de 4.5, de 4.8 y en el examen uno, ¿qué me quiere decir eso? No, pues como la profe lo promedia. A eso me refiero. Y los grandes sacrificados, todos, porque el contenido se va haciendo enorme, ¿no? Los exámenes son de todo, ¿no? Por si acaso, Danielita. Bueno, eso es, jovencito lindos. No sé si hay alguna inquietud adicional. Profe, yo grabé la clase por Filmora, voy a intentar a ver descargarla y a ver si la puedo compartir, profe. Ah, bueno, les compartes a tus Listo. compañeros, Ujú. ¿vale? Ujú. Vale, perfecto. Ah, qué bueno, ojalá. ¿No? Perfecto. Entonces, jovencitos lindos, nos vemos el día miércoles. Yo ya les estaré comentando, parece que dicen los profes ahorita que han enviado al correo las claves.
Si es así, yo ya se las cambio directamente en la plataforma para que ustedes ingresen y tengan acceso a su link sin problemas. Y de lo contrario, pues nos tocaría volver a abrir por este medio, ¿no? Pero ahí vemos a ver cómo solucionamos lo de la clase del día miércoles. ¿Vale, jovencito lindos? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Dime, Andrés. No, no, profe, nada. Bueno, listo. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe.